¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Cuatro personas, 2 hombres y 2 mujeres, fueron enviadas a prisión esta semana, acusadas de integrar una célula uruguaya de la organización criminal brasileña llamada Primer Comando de la Capital. Son uruguayos, pero operan bajo las órdenes de esa formación, una de las más poderosas del continente, que nació hace 25 años en algunas cárceles de Brasil y luego creció y se ramificó. Dotado de armamento pesado de todo tipo, el grupo, que tiene alrededor de 30.000, 50.000 integrantes en su país, ha protagonizado asaltos a bancos y remesas y se dedica al tráfico de drogas en varias zonas de nuestra América Latina. Una de sus acciones más audaces y violentas fue el llamado robo del siglo en Ciudad del Este, Paraguay. Allí, como maniobra de distracción, hicieron estallar varios autos con bombas incendiarias en lugares estratégicos de la ciudad. Luego, una especie de ejército de 50 personas atacó el edificio de la empresa Prosegur y se llevó millones de dólares. La primera vez que se habló de su presencia en Uruguay fue en septiembre del año pasado, a raíz del asalto a un camión de transporte de caudales frente a un banco en Avenida del Libertador, a pocos metros del Palacio Legislativo. ¿Cómo opera el primer comando de la capital? ¿Qué significa que puede estar aterrizando en Uruguay? Son preguntas que creo que vale la pena hacerse y por eso hemos invitado esta mañana al doctor Raúl Servini, abogado, catedrático en Derecho Penal, especialista en crimen organizado. Doctor Servini, buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Usted sigue el primer comando de la capital, entre otros, desde hace tiempo. ¿Qué le parece si arrancamos justamente con el surgimiento de esta, ¿cómo llamarlo? ¿Agrupación? Sí. En la década del 90, ¿no? Son conglomerados organizados. En realidad, el primer comando que surge es el Comando Vermelho, que ya hay antecedentes en Brasil en 1975. Nace en la cárcel, luego se va expandiendo en la favela, cárcel, y luego se expande en las favelas de Río. Fue durante muchos años el principal de todo Brasil. Al punto de que actúa conjuntamente y ve, entre comillas, con buenos ojos el advenimiento del PCC, o sea, el primer comando de la capital de São Paulo, que es el que nos debe preocupar. ¿Cómo es que el Comando Vermelho ve con buenos ojos al primer comando de la capital? Porque lo ve como una especie de representación en San Pablo de algo que ellos estaban elaborando y estaban tratando de implementar en Río. Uh-huh. Hay un buen relacionamiento durante 6 años hasta que decididamente empieza una lucha de espacios y que hoy se reproduce, porque hay 4 comandos, y hay una infinidad de muertes atribuidas mutuamente. ¿Cuál es el origen? ¿Para qué se crea el primer comando de la capital en una cárcel? Bueno, eso es muy interesante. Así como el Comando Vermelho lo ubicamos en los fines de los 70, ocurre que en el año 92 hay una revuelta carcelaria muy importante en el estado de São Paulo que lleva a la muerte de 111 presidiarios. Eso genera un caldo de cultivo. Era gobierno de Fleury, del PMDB, o sea, gobierno democrático de Fernando Enrique Cardoso. Un año después, en el año 93, nace en la cárcel, que podemos decir modelo, de Taubaté, a 180 kilómetros de São Paulo, nace el PUC, primer comando de la capital de São Paulo. En este entonces, nace en principio por reivindicaciones de respeto a los derechos humanos de los presos, alimentación, derechos a la visita, limpieza,
problema de cohabitación. Hay una cosa dolorosa, poco conocida. Al preso, la persona media lenta, digamos así, de pocos reflejos o poco violenta, se la conoce en las cárceles de Brasil como pata ancha. ¿Sabe por qué? Porque tienen que sobrevivir, dado el hacinamiento, aferrados a las rejas. Entonces se individualizan porque tienen una terrible inflamación en las piernas. Eso indica el grado de hacinamiento. Bueno, este comando de la capital, de San Pablo, que se genera en Taubaté, tiene como líder en su momento a Marcos William Hervas Camacho, el famoso Marcola, que hoy, pese a todo, sigue siendo el capo de Tuticapi. Es un sujeto que está condenado a una cárcel federal de máxima seguridad secreta. Está condenado a 200 años de prisión. Una 330 exactamente. Una cosa... Este Marcola es un personaje. Él está aislado totalmente para que no tenga ningún tipo de posibilidad de contacto telefónico. Y ahí viene la cosa. Porque el gran desarrollo externo de los comandos está vinculado al advenimiento del celular. Los primeros eran las familias que visitaban y ahí salían los mensajes, los líderes secundarios que visitaban y salían las directivas, pero era limitado. Luego viene una segunda etapa, donde el contacto y el dominio es total porque es instantáneo. Obtienen información, la procesa y la imparte las órdenes. Ahora, claro, señalar que estos comandos no se dedican a actividades de lo que podríamos decir criminalidad financiera sofisticada. Estos son comandos violentos, radicalmente violentos. Droga, extorsión, sicariato, es la parte más cruda de la realidad de la criminalidad. Y cuentan con armamento pesado. Absolutamente pesado. Armamento capaz de enfrentar al ejército, a la policía, sin ningún problema. Bajo circunstancias especiales en Brasil, incluso con superioridad, porque tienen chalecos antibalas especiales. Ellos primero vino el vínculo con Paraguay, donde obtenían armas convencionales, pero luego con el desmantelamiento de los grupos terroristas colombianos, las armas realmente pesadas van todas a parar a la favela, a los comandos. Es una organización criminal que se mueve como en células, no tiene una organización central que funcione de manera vertical. ¿Qué significa esto? Es decir, la organización puede ser piramidal perfecta o puede ser una falsa pirámide donde hay desvíos en las líneas de mando, pero inequívocamente todo confluye en forma un poco más entreverada en un mando central. Esa es una característica que tuvieron algunos grupos terroristas latinoamericanos, incluso locales. Es decir, trabajar de forma jerarquizada, pero con distorsiones funcionales. ¿Cuántos son? Yo decía recién 50.000, 30.000. Hay quienes hablan de más todavía. Sí, probablemente, directa o indirectamente. Probablemente 60.000 personas. Observe que el primer comando de la capital, San Pablo, hoy agarra lo que sería como el 60% del delito. Están fuertemente focalizados en 22 de los 27 estados de Brasil. Además tiene representación, digamos, en Europa, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, claramente. Y había versiones de que había unas tentativas de acercarse a ver un poco el ambiente en Uruguay. Bueno, ahora estaría concretándose. De eso hablamos enseguida, en todo caso. ¿Qué fue justamente lo que favoreció la expansión a países fronterizos de Brasil? ¿Cómo fue que salió del país, de su origen? Cumplida esa etapa que tenía como operaba como una especie de sociedad de mutuo socorso, donde se protegían y obtenían ciertas garantías de buena vida dentro de las cárceles, ellos ven en la posibilidad de expandir en otros campos sus actividades por su enorme poder de concentración de fuerza. Y la vulnerabilidad, porque no se entiende
el crimen organizado sin una especie de, como una especie de 4 características denotativas, que son la agresividad, la vulnerabilidad, son unas de ellas. Es decir, el comando o los grupos organizados tienen una gran potencia, pero se prevalecen inequívocamente de las debilidades estructurales o circunstanciales que pueden tener los países o las regiones o los estados para expandirse. Ellos son muy hábiles en detectar los puntos de vulnerabilidad. Y ahí viene un tema, que nosotros tenemos un punto de vulnerabilidad natural, frontera común, con muy poca vigilancia. Por eso anda rondando un tema que es muy importante y se ha dejado ver en el mensaje de algunos políticos de nueva generación que hablan de que el ejército tiene una fundamental función de control de fronteras. Esto se viene dilatando y ellos lo saben, y por eso los filtros de frontera pueden ser un aprovechamiento de repente antes de que se implementen. Usted alude a esta ley, la ley que se votó hace meses, y que no se que implementó. autoriza el patrullaje militar y determinadas operaciones como arrestos, incluso en una franja junto a la frontera. Acaba de salir esta semana, según se informó, el decreto reglamentario. Todavía no hay mayores detalles al respecto, tampoco a propósito de cómo se lo va a implementar en los hechos, realmente, ¿no? A esa norma que usted alude, ¿a usted le parece fundamental? Fundamental. Y después de mucho evaluar y tomando en cuenta las experiencias comparadas, el único idóneo para esa tarea es el ejército. Para terminar esta primera parte, para terminar esta introducción, ¿cómo se financian estos grupos? Estos grupos se financian. ¿Asaltos a bancos, remesas, por ejemplo? Originalmente, cuando un sujeto entra a la cárcel, se le pide una contribución voluntaria, muy parecido al terrorismo. Luego, se victimiza a la familia, diciéndole, si ustedes no colaboran, contribuciones de distinto tipo, pues desde los cigarrillos a comida, a armas y teléfono, su familiar que está acá va a ser victimizado, eliminado, violado. Se suponía que era una sociedad de mutuo socorro. Pero lo que pasa es que esa sociedad va viendo, como siempre, un mundo que se abre a sus perspectivas. Entonces necesita financiamiento. Primero el financiamiento es en lo inmediato que tienen. Luego, con una cadena de mando ya estructurada, se encausan, por ejemplo, al secuestro extorsivo, al secuestro express, pero muchísimo más agresivo que el que vemos en la Argentina, lamentablemente, donde en su mayoría las personas aparecen, y sí aparecen, no aparecen con grandes lesiones. Ahí siempre hay alguna oreja como señal, una mano, es extremadamente incruento. Usted dice que eso es práctica corriente del primer comando de la capital en Brasil. Sí, eso ha llevado a la proliferación de los autos blindados en San Pablo y en otras zonas, en Campiña. Esa es otra fuente de financiamiento, entonces, el secuestro extorsivo. El secuestro. Después, amenazas veladas, por ejemplo, un supermercado estalla en pleno San Pablo, no tiene ninguna conexión con fraude de seguros ni nada, solo es un llamador. A las 2 semanas, el presidente, el CEO de esa organización va a recibir un aviso. Bueno, usted ya sabe que somos nosotros. Tiene que depositar en tal y tal, o a través de tales personas. Ellos no son mucho de incursionar en el mundo financiero. No lo tienen controlado. Prefieren el contacto mano a mano. Es decir, que el dinero llegue, porque ellos necesitan efectivo en la mayoría de sus operaciones. Compra de insumos bélicos, chalecos, remedios, cuestiones para combatir el SIDA hasta remedios cicatrizantes precipitados y todo ese tipo de cosas, chalecos antibalas, vehículos blindados. En esa historia, ¿cómo se ubica el llamado robo del siglo? El que tuvo lugar en la Triple Frontera. Bueno, era un ámbito de vulnerabilidad que ellos estudiaron mucho, según surge de las actuaciones. No existía ninguna capacidad de respuesta
razonable por parte de la policía o las fuerzas en Paraguay. Estaba regalado y ellos estaban con una muy establecidos en Paraguay por vía de negocio, pero vieron la oportunidad. Ese es un tema que el Paraguay, llamémosle en desarrollo, ahora un poco más veremos, sufre, porque ese desarrollo económico no vino acompañado por una tarea de inteligencia o de avistamiento de lo que tenía cerca. Fue un hecho, se podría decir, espectacular. Grandioso, gravísimo. Lo acabo de mencionar, ¿no? 50 personas atacaron el edificio de la empresa Prosegur, se llevaron millones de dólares, se habla de 40 millones de dólares, se habla de una cifra mayor. ¿Llegó a esclarecerse? ¿Qué pasó? Se sabe quiénes fueron los que impartieron las órdenes. Ahí tenemos el nombre, que acá son casi formales, pero son extremadamente conocidos, e incluso algunos objetos de cierto seguimiento, y son personajes. Miciel Aparecido da Silva, José Mario Felicio, Isaías Moreira do Nascimento, son personajes muy conocidos en Brasil. Uh-huh. Su nombre abre muchas puertas. ¿Cómo que abre muchas puertas? Abre muchas puertas en el ambiente que se moviliza. Uh-huh. Porque tenemos que aprender a percibir ese peligro terrible que es el nacimiento de sociedades paralelas. Sociedades paralelas. O estados paralelos. O estados, son estados paralelos, muy bien dicho. Y este es transnacional, porque sus mismos patrones los implantan en otros países. Todos hemos visto, ya que estamos hablando, no del comando, en este caso del Comando Vermelho, su expansión a Rosario. Rosario ha dejado de ser lo que fue Rosario, República Argentina, sí. Una ciudad coloquial, etcétera. Hoy está llena de rejas, es decir, el narcotráfico ha copado totalmente y no se lo pueden sacar de encima. Es decir, no hay que dejarlos asentar. Hablemos de Uruguay entonces enseguida en la segunda parte. El primer comando de la capital toca Uruguay. Esa fue noticia esta semana. ¿Qué implica? Estamos tratando de entenderlo con el doctor Raúl Servini. Enseguida retomamos. 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, fueron enviadas a la cárcel esta semana acusadas de integrar una célula uruguaya de la organización criminal brasileña llamada Primer Comando de la Capital. Este grupo está detrás de graves revueltas carcelarias en su país, asaltos a remesas, narcotráfico en Brasil y además ya en varios países de la región. Incluso tiene presencia en Europa. ¿Qué implica esto de que ahora aparezca este vínculo en nuestro país, en Uruguay? ¿Cómo surgió esta organización? ¿Cómo opera? Estamos conversando esta mañana con el doctor Raúl Servini, profesor de Derecho Penal grado 4 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, director del Departamento Penal de la Universidad Católica. Integra el estudio Guyer y Regules. Se ha especializado en crimen organizado. ¿Quería hacer alguna corrección a propósito de esta presentación? No, ¿En detalle? Sin perjuicio de mi vínculo tanto con UDELAR como con la Católica en particular, y la Universidad de Montevideo. En el caso de la Universidad Católica, yo soy profesor emérito, ex director del Departamento Penal durante muchísimos años. Ya veíamos entonces cómo nació, cómo opera, qué características tiene el primer comando de la capital. En esta parte de la conversación quiero que nos detengamos en nuestro país. En septiembre del año pasado se habló por primera vez de que podía estar operando esta red delictiva en Uruguay. Fue en un episodio que los oyentes deben recordar, el asalto a un camión de remesas en la puerta de una sucursal bancaria en la Avenida Libertador, ahí a metros del Palacio Legislativo. ¿Coincide en que allí había algunos elementos que podían asociarse con el primer comando de la capital? Sí. Decididamente sí. Por lo menos se podía asegurar de que ahí estábamos ante auténticas manifestaciones de crimen organizado.
se daban todas las características, el manejo de la vulnerabilidad, la agresividad, el uso de medios técnicos, la organización estructurada, te daban todas las características. Y el pertrechamiento y la forma de actuar. La violencia, ¿no? La violencia y la forma de actuar, la estrategia en la operación. No fue una cosa hecha sin trabajar. No fue un hecho cualquiera No. en la Crónica Roja uruguaya. No. Está entonces ese antecedente. En julio de este año, el fiscal de corte Jorge Díaz dijo que Uruguay tenía que estar alerta ante la expansión del primer comando de la capital, en particular sus ramificaciones en países vecinos. ¿Usted coincide en que Totalmente. acá tenemos terreno fértil para la extensión Sí. de ese grupo? Sí. Por eso, insisto, que esto es coup de trap, como dicen los franceses. Hay que golpearlo instantáneamente y no dejarlo asentar. Porque lo que puede pasar, como entre tantas, digamos así, demandas que tiene el Ministerio del Interior, no puede pasar como una más. Esto es mucho más grave. Decía el doctor Jorge Díaz, es una organización criminal tipo secta, altamente peligrosa, y la tenemos al lado. Tenemos que empezar a ocuparnos de esos problemas y no a correrlos de atrás. Explicó que lo que trataba de hacer era una señal de alerta a la opinión pública, además, no solo a las autoridades, a la opinión pública. Sí, la opinión pública tiene que hacerse la idea que las maras, por ejemplo, en otras jurisdicciones, o el ejercicio de los comandos dentro de la jurisdicción uruguaya va a representar un redimensionamiento del tipo de criminalidad hacia la violencia. Estos son sujetos que ya tienen una cultura de agresividad muy diferencial, muy diferencial. ¿Y cuál es? Perdón, ¿iba a decir algo más? Factor contagio. Hay que ver esta gente que se debe haber preparado con ellos en Brasil. Son portadores de un ADN de enorme violencia que evidentemente tendrían que estar aislados. ¿Cuáles son las debilidades que Uruguay tiene y que podrían facilitar el anclaje de esta organización acá? Yo creo que una debilidad es visible, es la parsimonia cultural o el convencimiento que tenemos todos de que esto no es una realidad uruguaya. Esto no es una realidad uruguaya. Esto es una realidad de Brasil. Bueno, nos olvidamos que estamos a menos de una noche en coche del mismo problema. Y con fronteras muy abiertas. Es decir, Argentina ya dio una señal hace cosa de 2 años con Gendarmería de que esto se venía. Claro, ellos están viviendo el tema del Comando Vermelho en Rosario y otras ciudades, pero ¿por qué nosotros nos vamos a salvar? Yo insisto siempre, si por ejemplo los rusos, la ex o actuales directivos de la mafia rusa, la mafia de Moscú, se están radicando en la Argentina para que sus hijos estudien, para que vayan a la UBA, a las universidades privadas, cuando el señor Trilenko, el capo de la mafia de Moscú, se instala y dice: yo ya estoy en edad de retirarme, a cuidar a los nietos, y después siguen cayendo rusos, todos directa o indirectamente vinculados. Eso no va a llegar al Uruguay. ¿Cuál es el modus operandi de captación de delincuentes en países fuera de Brasil? Se habla de franquicias, de que el primer comando de la capital termina operando como por la vía de franquicias. Esa franquicia tiene varios sentidos. Uno de ellos es que ellos, por manejo exclusivo de poder, dan una señal a la delincuencia local de que, mira, esto que tú venías manejando de determinada manera se acabó. Ahora lo vamos a manejar nosotros, que lo tenemos mejor organizado, y además, en breve tiempo te darás cuenta que tenemos el ejercicio del poder, la facultad de imponer la directiva que... Y en general, en la región, no han tenido larga oposición, porque esto se confirmó. Vienen bien pertrechados, muy preparados para esto,
y tienen hoy día una estrategia transnacional. Entonces ellos, por ejemplo, pueden asegurar, funcionar como una especie de network ilícito y colocar las drogas en Europa con una facilidad mayor que la que aquel sujeto que tiene que entrar en una cadena interna de intermediario hasta que al final va a parar algún traficante de cuarta. No, estos tienen sus canales ya. Acá en Uruguay, ¿cuál puede ser el interés? ¿Qué tipo de actividad delictiva? Yo pienso que estas actividades que vivimos son expresiones exploratorias. Una, para mostrar su capacidad de fuego. Otra, como en toda experiencia de este tipo, se asientan, ven, analizan, ven cuáles son los puntos flacos, dónde tenemos fuerza, dónde tenemos anticuerpos, dónde la sociedad uruguaya puede llegar a acompañar. ¿Cómo es eso? Es decir, ellos no se van a sentar razonablemente en barrios de clase media. Ellos van a ir a lugares donde el disvalor respecto a la norma es algo habitual. Es decir, el otro Uruguay, el otro Montevideo, digamos, casi más específicamente, ese en el que cuesta entrar o que se entra con cierto nivel de riesgo. Pero observemos que acá en el Uruguay, en Montevideo, en los barrios más críticos, uno puede salir tras un azaroso trayecto de 20 o 30 cuadras. En la Baixada Fluminense, por ejemplo, cuando la policía entra, la policía militar entra, puede llegar a tener 3 horas de conducción dentro del mismo barrio. Usted lo que está diciendo es que la escala de los barrios, de estos barrios donde podrían asentarse, facilita mucho las cosas a sus efectos. La población de la favela de Baixada Fluminense es muy superior a la de Uruguay. Entonces, si están pertrechados para esa especie de corredor Vietnam, como se dice, por horas de tránsito, con pleno dominio del hecho. ¿A qué elementos hay que estar atentos entonces ahora que apareció esta señal? ¿Qué tipo de movimientos criminales puede dar cuenta justamente de la existencia de la instalación acá del primer comando de la capital? Lamentablemente, un síntoma va a ser el incremento de hechos excesivamente violentos. No hay que perder tiempo con la expansión en el ámbito del financiamiento o el lavado de activos. Ellos están para otra cosa y hay otros que están para eventualmente lavarles la plata, que no son ellos. Ellos se meten en lo que saben, y lo que saben es el dominio, el ejercicio de la violencia. Por ejemplo, vio cómo se dio este caso, ¿no? Se atrapó a varias personas que habían asaltado este domingo una estación de servicio ubicada en la ruta 11. Se había armado una operación, la operación Magnesio, llevó a la realización de varios allanamientos, se detuvo a 2 hombres con antecedentes penales, 2 mujeres, eso fue en Canelones, se incautó dispositivos electrónicos, celulares, documentación, marihuana, una balanza de precisión. Se actuó a partir de información obtenida de otros estados, de otros países, ¿no? ¿Qué dice sobre este episodio en particular? Bueno, decididamente, si no hay cooperación judicial penal internacional eficaz y también con las debidas garantías, cooperación entre las inteligencias y las policías, lo que se llama cooperación directa, en el marco de garantías, etcétera, etcétera, porque siempre es crítico el vínculo entre las fuerzas administrativas entre sí. Las posibilidades de esto son remotas. Creo que tenemos que existir, tener una especie de Mercosur de la información crítica, susceptible de alterar la naturaleza del Estado democrático y también, por cierto, del manejo de estos grupos de especial
dañosidad. ¿No es elemental eso? ¿No está ocurriendo ya eso? Yo creo que se van viendo progresivamente indicios de esa cooperación, porque los estados normalmente tienen una raíz soberanista y son recelosos sobre la información que reciben. No creen en todo en ella, puede ser una puja entre grupos, puede estar contaminada la información, pero ya hay hechos que demuestran que datos que vienen llegando son verdaderamente verosímiles. ¿A qué alude, por ejemplo? Identificación de personas en actividades críticas que se confirma que las tuvieron. Es decir, me da la impresión de que la cooperación judicial y penal de Brasil ha cambiado bastante de una época que se dedicaba casi exclusivamente a la caza de evasores tributarios. Últimamente está poniendo el énfasis en delincuencia que, digamos, que afecta al universo de los ciudadanos. Esto no es ya el viejo problema de la mentirilla para obtener alguna información financiera o tributaria. Esto responde ya a otro nivel de inteligencia. Mientras usted habla, doctor Servini, los oyentes escuchan y aportan. Y, por ejemplo, llega este mensaje de Brasil mismo, lo manda Rafael, dice: mi mujer, Julinha, es brasileña, de Río, y ella dice que la verdadera mafia en Río es la policía. No hemos hablado de ese factor. ¿Cuánto juega en el desarrollo, en el crecimiento de una organización como el primer comando de la capital a la corrupción policial? Claro. El margen de inconducta o de conductas inapropiadas de las fuerzas del orden es un tema a considerar, sobre todo que ahí ellos se encuentran con el tradicional dilema de plata o plomo. Es decir, las exigencias van no tan solo por el lado de la eficacia, sino también por el lado de los incentivos para abandonar las investigaciones o para mirar por otro lado, incluso a riesgo de vida. Eso no quita que haya auténticos núcleos negros dentro de las fuerzas del orden que sobrevuelan la problemática social y se dedican a hacer lo suyo. Pero evidentemente hay países que tienen una corrupción endémica. México, te doy un caso. Yo me animo a decir que Brasil tiene una corrupción que tiene cierta base estructural, pero no está al nivel de mayor deterioro. Hay un sinnúmero de personas, fiscales, autoridades, oficiales, delegados de policía, que actúan con la diligencia esperable, pero eso es manejo de cuerpos. Y hay que también preparar mucho a los mandos para que tengan auditorías internas, revisiones. ¿Cómo estamos en Uruguay entonces en esta materia? Sinceramente, porque usted hablaba de que explotan debilidades. Bueno, yo voy a decir una cosa que probablemente no sea muy popular. Yo creo que más allá de nuestras posiciones políticas, el ministerio del señor Bonomi dejó muchísimas cosas buenas en el ámbito de la organización, depuración y estructura de los mandos, perfeccionamiento técnico de la policía. Supongo que algunos policías en el silencio me deben estar dando la razón. Yo creo que de algún modo preparó ante una nuevas necesidades que iba a tener el aparato policial. Yo sé que los resultados no parecen acompañar, pero estos resultados se deberían esperar con criterio al paso de unos años más. Pero si usted habla con los oficiales más probos, más serios, más estudiosos, más perfeccionados, todos reconocen
de que ahora el manejo de los ascensos, el manejo de los incentivos, las promociones están atadas inevitablemente al rendimiento y a la probidad en el ejercicio de la función. Y eso no fue de siempre. Me quedan 2 preguntas para redondear esta conversación. Doctor Servini, le decía, me quedan 2 preguntas para completar la conversación con usted, que tienen que ver con Uruguay, justamente, con cómo estamos para el eventual intento de esta organización de instalarse acá. Le preguntaba por la policía. Le pregunto ahora, a propósito de la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y sobre todo de los últimos años de esa gestión, lo que se ha hecho en zonas como Los Palomares, en Casaballe, recuperar áreas en las que grupos narcos, grupos mafiosos, se habían apoderado, por ejemplo, de casas, expulsando a sus propietarios, a sus habitantes legítimos. Esas acciones destinadas a recuperar el poder del Estado, en definitiva, en esas zonas. ¿Cómo las ve? ¿Cómo juegan en este contexto? Para mí son importantísimas. Hay una expresión en Brasil que dice la eliminación del laberinto. El laberinto es el entramado habitacional que generan estos grupos de forma tal de dificultar que las autoridades puedan introducirse en los barrios tomados. Eso hay que eliminarlo. Es decir, tenemos que llenar de espacios verdes, sala de juegos, canchitas de fútbol, básquet, lo que sea, los núcleos cooptados, porque eso va a facilitar muchísimo la intervención preventiva o represiva y va a ir generando un cambio cultural. En definitiva, el gran fuerte del crimen organizado en Brasil fue que ocupó el lugar del Estado, que el Estado tenía abandonado, al punto de que los niños van a la escuela de la favela, que la paga el cartel. Los niños tienen una asistencia de policlínica que la pagan los comandos. Entonces, al final, ¿en qué queda el Estado? El Estado abandona funciones que ellos van tomando. Eso no lo podemos permitir, porque esa es la madre del borrego. A raíz de eso se va dando un desplazamiento, generalizando un disvalor, y uno dice, en definitiva, yo pago impuestos o no lo pago, pero ¿para qué? Para que no me den nada. Es decir, por eso la presencia policial debe ser acompañada inevitablemente también de servicios, de asistencia, hasta servicio odontológico. Se tiene que decir, el Estado viene todo, no viene solo el aspecto represivo, te viene a solucionar varios problemas, porque a la larga o a la corta, que las facilidades de tu alimentación, en el Uruguay no existe el fenómeno educativo por los grupos mafiosos, pero el Estado está haciendo un esfuerzo, en ese sentido apoyo incondicionalmente. Sí, claramente falta mucho más en esa materia, ¿no? Sí, y algunos proyectos que se anuncian sobre eso, y a veces no son más medio de la chacota, como los 130 o 140 liceos de tiempo completo en las zonas críticas. Eso es parte de la solución del problema, y inequívocamente. Ahí está, sí, ahí hay una herramienta, ¿no? Claramente es una herramienta. Y lo último, estos incidentes de vandalismo que vimos durante 2 fines de semana seguidos en Quibón y Pocitos Nuevo, ¿no implican una luz amarilla en este contexto que estamos analizando? Sí, implican un caldo de cultivo de anomia de cierto sector de la población que no está dispuesta a quedarse en sus hábitats normales para incursionar en los barrios que ellos consideran más pitucos, para hacerse sentir. Son formas de hacerse sentir, oír su voz. Es decir, nosotros, la calle es nuestra, el grito que se oía durante esos actos. Todavía está investigándose qué fue exactamente lo que ocurrió, pero una primera lectura que pudo haberse hecho
era un paralelismo con algunas acciones que grupos como estos, el primer Comando de la Capital y otros, han desarrollado en países de América Latina. Por ejemplo, maniobras de distracción, ¿no? Claro. Maniobra de distracción para después atacar en otro lado, para movilizar recursos policiales hacia un lugar y atacar en otra parte, o operaciones para marcar territorio, para pasar mensajes, ¿no? No está claro que haya sido eso lo que pasó. No, pero es sugestivo de que la última marcha terminara en los alrededores del shopping center. Yo creo que eso de algún modo se frustró. Y a mí me da a entender, puedo llegar a pensar de que el destino final de toda esta azonada termina en la posibilidad de una obtención de un buen botín en una zona que le llama particularmente la atención. De repente eso se frustró. Las conductas tienen en todos los niveles sociales un nivel mínimo de racionalidad. Romper por romper parece que no es una finalidad en sí mismo. Eso busca otra cosa. Doctor Raúl Cervini, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Por favor, quedan varias puntas para continuar explorando. Volvemos a conversar. Un gusto.